Bien, tenemos una entrevista con Alonso Cárdenas, así que vamos a conversar con él hoy día y nos va a dar muchos de estos tips que le han servido a nuestro país, pues allá en el norte. ¿Y cómo está? Bienvenido a Canal N. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Bien, bueno, se implementaron muchas cosas en México, tuvieron de hecho un gran terremoto y las alarmas funcionaron bien, se pudo digamos, prevenir que el daño sea mucho más grande de lo que pudo haber sido teniendo en cuenta la magnitud de este terremoto. Digamos, ¿cómo fue que se empezó? ¿Desde qué se empezó? Desde la prevención, desde la educación, que es lo básico, me imagino. Bueno, digamos, la situación de México es bastante particular, ¿no? Aquí hay que hacer un poco de historia, inclusive hay que irnos hasta la época prehispánica, porque recordemos que los aztecas fundan la capital, Tenochtitlán, sobre un lago, ¿no? El lago de Texcoco. Y con la llegada de los españoles, Tenochtitlán se convirtió en la capital del virreinato de la Nueva España, ¿no? Y que, al igual que el Perú, fue la capital de un gran virreinato en América del Norte, en todo Mesoamérica. Y esta ciudad, la Ciudad de México, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y el día de hoy tiene 21 millones de habitantes, es la ciudad más grande de América y es la novena más grande del mundo. Y en 1985, en septiembre, sufrió un sismo de 8.1 grados, ¿no? Yo vivía en esa época por allá y recuerdo pues las imágenes terribles, ¿no? Yo era muy pequeño, pero ese día murieron entre 12.000 y 20.000 personas. Fue, la verdad, una catástrofe, y a partir de ese momento el gobierno mexicano, el Estado mexicano, decide implementar una política de gestión de desastres, que básicamente se podría dividir en tres hitos fundamentales, ¿no? El primero es, digamos, un involucramiento muy fuerte de la academia en el desarrollo de nuevas estrategias, de nuevos materiales, y ahí el papel, digamos, de la Universidad Nacional Autónoma de México fue realmente extraordinario, ¿no? Y hay un elemento que creo yo que marca el parteaguas, y si nosotros lo comparamos con el Perú, creo que ese elemento es clave para entender este tipo de complejidad, que es la fortaleza institucional que existe en las instituciones de México, ¿no? Que desgraciadamente en el Perú no tenemos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que en este momento se produce un sismo de gran magnitud en la ciudad de Lima. Si nosotros tuviéramos el sistema mexicano, empezaría a sonar una alarma, ¿no? Una alarma que suena muy feo, pero que te empieza a avisar alerta, sismo, alerta, sismo. Que son unos segunditos antes. Sí, lo que pasa es que como hay hay unos detectores en toda la costa del Pacífico mexicano, te avisan con entre 60 y 100 segundos antes de que llegue a la capital, porque entre las costas de Guerrero, donde se producen la mayor cantidad de sismos, y la Ciudad de México, hay 300 kilómetros. Las ondas sísmicas viajan entre 3.5 y 4 kilómetros por segundo hasta llegar a la capital, o sea, 100 segundos. Pero las ondas radiofónicas viajan a la velocidad prácticamente de la luz. Entonces, esa diferencia es la que te avisa. En Lima nosotros no podríamos implementar eso porque sería muy difícil, porque tenemos el mar enfrente. Y además hay otra diferencia que creo que vale la pena rescatar, que es la informalidad. La informalidad, digamos, en Lima es terrible, ¿no? Yo estaba revisando cifras de la Cámara Peruana de Construcción, y de cada 100 inmuebles que existen en la capital, 70 son informales, ¿no? Entonces eso los hace a un nivel de vulnerabilidad tremendo, ¿no? Y considerando que hace mucho no ha habido un sismo de gran magnitud en la ciudad de Lima, creo que el escenario es catastrófico. O sea, yo he estado revisando los estudios que ha hecho una banca de inversión británica que se llama Lloyds, con la Universidad de Cambridge, y están cuantificando cuánto costaría o cuánto dinero se perdería en caso de que en ciertas capitales del mundo hubiera un gran terremoto. El primer lugar de todo el mundo en pérdidas económicas sería la ciudad de Lima. No me diga. Con 35.000 millones de dólares en pérdidas. O sea, prácticamente el país, la economía del país quebraría. Y el segundo lugar es Teherán, ¿no? En Irán, que tendría 30.000 millones de dólares de pérdida. La Ciudad de México se ubica en el lugar 25,
con 5.000 millones de dólares de pérdida, pero la Ciudad de México pues tiene unas dimensiones impresionantes. Entonces, imaginemos nosotros que existe un sismo de esta magnitud y de acuerdo con estos estudios de estos bancos de inversión y estas universidades inglesas, las pérdidas en la ciudad de Lima por un sismo de más de 8 grados serían de 35.000 millones de dólares, sin contar las pérdidas humanas. Porque yo estaba revisando algunos estudios que se han hecho acá en DES y Compredes del año 2009 y las pérdidas humanas se han calculado en 50.000 personas. Así es. 50.000 personas. Siendo positivos. Siendo positivos. Y digamos, el nivel de heridos son 600.000, se perderían 400.000 viviendas que serían inhabitables. Entonces, el reto como Estado es enorme. Yo he estado revisando algunas cifras. Y, por ejemplo, en Lima existen 7.000 colegios, 7.500 colegios. Dígame usted, señora Jáuregui, ¿cuántos de estos 7.500 colegios están en capacidad de resistir un sismo de 8 grados? No lo sabemos. No lo sabemos, porque en realidad no hay estudios técnicos al respecto. Pero tenemos la tecnología para manejar un sismo de 8 grados. Existe. Existe en el Japón, existe en Chile. Por ejemplo, el sistema de salud, ¿no? En Lima hay 202 hospitales, clínicas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, etc. 202. De esos 202, ¿en cuántos está en capacidad de resistir un sismo de 8 grados? O de los 19 ministerios. ¿El Ministerio del Interior está en capacidad de resistir un sismo de 8 grados? El Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, el gran reto, además de salvar vidas, es el post-sismo. ¿Cómo nosotros, digamos, el gobierno peruano, el Estado peruano, va a mantener el orden, la gobernabilidad en un contexto de tal magnitud? Digamos, imaginemos que hay un sismo de 8 grados, se caen los hospitales, tenemos las ambulancias para llevar a los heridos, ¿cómo vamos a gestionar pues, para sacar los escombros? ¿Cómo vamos a buscar a las personas que todavía se encuentran heridas? Yo estaba revisando los datos de la morgue puede recibir 100 cadáveres. ¿Y los demás? ¿Cómo vamos a gestionar los cadáveres? Porque usted sabe que cuando hay una catástrofe de esta magnitud, empiezan a aparecer epidemias, Pero eso pasó en Pisco, ¿no? Eso pasó en Pisco, los cuerpos terminaron en fosas comunes. Claro, pero digamos, Pisco es una ciudad muy algo pequeña. Claro, y eso de que era algo muy chiquito, ¿no? Lima tiene 10 millones de habitantes. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? ¿Poner manos a la obra de inmediato? Pero por supuesto, o sea, desde los años 90, cuando era presidente Fujimori, hay ya estudios de la calidad de los suelos. O sea, nos han dicho claramente que Villa de El Salvador y San Juan de Miraflores tienen los peores suelos en caso de sismo en Lima, no solamente por la calidad de los suelos, sino por la informalidad de la construcción. En San Juan de Miraflores viven 400.000 personas, en Villa de El Salvador 350.000. ¿Cómo vamos a manejar o sea, tenemos cuenta de la magnitud de la dimensión? En el año 2010, en Haití hubo un sismo de 7 grados, murieron 200.000 personas. Pero el año 2010, en febrero, porque el de Haití fue en enero, en febrero hubo un sismo de 8.8 grados en Chile. Los daños pues, fueron, digamos, relativos, pero murieron 500 personas nada más, que es una tragedia. Pero, digamos, no es un problema, en comparación a... no es un problema de la fortaleza del sismo en sí, sino del nivel de informalidad que nosotros tenemos. Entonces, nosotros en la ciudad de Lima y en el Perú en general tenemos que tomar las cosas en serio, ¿no? O sea, las condiciones están dadas para que haya una tragedia que probablemente rebalse cualquier película de Hollywood, ¿no? Eso va a ser algo realmente increíble. Entonces, tenemos nosotros que ponernos manos a la obra y yo creo que esta alta rotación que hay de funcionarios no ayuda para la implementación de una política de prevención de riesgos de desastres. Si yo tengo un archipiélago de alcaldes y cada uno es responsable de desarrollar su política de prevención y su plan de gestión de desastres, pues ninguno articula con ninguno, no hay la capacidad técnica, la rotación de funcionarios es muy alta, unos funcionarios son CAS, otros son 276, otros son 728, algunos están por terceros. Entonces, digamos, la herramienta fundamental para manejar un tipo de tragedias como esta, de desastres naturales, es tener un servicio civil profesional, ¿no? Como lo tiene Chile,
como también lo ha tenido México, como lo tienen las grandes potencias. Y nosotros, con este nivel altísimo de rotación en el Perú, no podemos consolidar una política ya en prevención de desastres, ¿no? Es realmente increíble cómo no lo hemos podido lograr. ¿Ese papel no lo cumple Defensa Civil? Claro, pero tiene que coordinar con, por ejemplo, un alcalde provincial. Pero llama un mes y está el funcionario X, y al siguiente mes vuelve a llamar y ya no está ese funcionario. Necesitaría autonomía, entonces, para tomar sus propias decisiones. O digamos, con una política que, digamos, cubra, que es una política global en el país. Es que los sismos no distinguen jurisdicciones, señora Jáuregui. O sea, si el sismo no se va a parar en Chosica y ahí se terminó. O sea, el sismo tiene que abordarse de una manera integral, porque no es solamente es un tema de jurisdicciones, sino estamos hablando de una ciudad de 10 millones de habitantes. O sea, no es cualquier cosa. Y eso que no hemos hablado, pues, del tsunami, ¿no? Que también se tiene previsto. Yo había leído por ahí, que no recuerdo bien la fuente, pero había leído, creo que era una revista internacional, que la segunda pista que se está programando para el Jorge Chávez, en caso de tsunami, quedaría debajo del agua. O sea, los japoneses nos han enseñado que los aeropuertos no se pueden construir enfrente del mar en una situación, en un ámbito de, digamos, de gran actividad sísmica. Entonces, ¿cómo va a llegar la ayuda internacional si nuestro aeropuerto está no habilitado? Bueno, son cosas que definitivamente se tienen que tomar en cuenta, y ese es un llamado al Ejecutivo para que pueda poner atención, ¿no? En este contexto político en el que no se ponen de acuerdo para la reforma política, imagínense si se pondrán de acuerdo para... Claro, pero acá estamos hablando de salvar miles de vidas, ¿no? Así es. Creo que es lo más importante que debe hacer un Estado. Eso es su labor primordial, garantizar proteger a sus ciudadanos. Así es. Le agradezco mucho, Alonso, por estar aquí, y espero que pueda estar en otra oportunidad para seguir conversando de este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos de inmediato con más información.